como usted quiera llamar, no se turbe vuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos en esta ocasión, antes de que Él fuera a la cruz del Calvario. ¿Sí le pueden bajar un poquito, Dani? Antes de que Él fuera a ir a la cruz del Calvario, Él había estado hablando con sus discípulos. Les estaba hablando sobre que Él tenía que partir de la tierra al cielo, al Padre, donde Él estaba antes de haber venido a esta tierra. Los discípulos se habían entristecido en gran manera porque el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, había caminado con ellos aproximadamente 3 años y medio, y ellos habían sentido tristeza porque el Señor había de partir, y ellos pensaban en su corazón qué harías o sería de ellos cuando nuestro Señor Jesucristo partiera y ellos quedaran solos. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo preocupado por sus discípulos. Él no estuvo preocupado por Él mismo. Él, aunque había de ir a la cruz, Él sentía dolor en su corazón. Él sentía preocupación por todo lo que iba a padecer. Pero Él nunca se preocupó por Él mismo, sino que se preocupó por todos los demás, por todos los discípulos que Él había escogido. Y les dijo que era necesario que Él partiera al cielo porque convenía que Él se fuera. Y Él enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, para que estuviera con cada uno de nosotros. En la forma que Jesús estaba en un cuerpo humano, no podía estar en todos lados, en cada corazón. Por eso dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Y así enviaré la promesa del Padre al Consolador para que esté con vosotros. Así es que el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo vino, y todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús nunca habló de que se entristecieran sus discípulos o todos los que habían de creer en Él. La palabra de Dios habla toda la Escritura habla de no temer, no temas porque yo estoy contigo. Siempre Jesús recalcando en todo momento que no temiéramos. Y al turbarse unos es estar en una manera de una inquietud que no podemos estar ni podemos concentrarnos en lo que podemos hacer. Pero la parte que dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, es lo contrario de la paz. Jesús siempre nos llamó para poder tener la paz que Él nos ha dado. Es importante que nosotros tengamos esa paz. Este mundo en el que vivimos hoy, la paz que da el mundo, nuestro Señor Jesucristo habló de que nosotros tendríamos paz en Él. Pero el mundo, dice la Escritura, que Él da la paz, no como el mundo la da. La paz del mundo, para el mundo o para aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo, estar en paz es no tener guerras, no estar en pleito con otras personas, estar tranquilos, no tener problemas en nuestra vida. Pero Jesús nos dijo lo contrario. Nosotros podemos estar en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, pero nosotros debemos de permanecer en paz.
¿Por qué? Porque la paz viene de Dios. La paz viene de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria para que nosotros podamos, mientras esperamos su regreso, nosotros podamos permanecer firmes, esperando siempre la venida de nuestro Señor. Todo lo que está pasando alrededor del mundo no es casualidad o no es para que usted y yo estemos entristecidos o turbados por lo que está pasando alrededor del mundo. Como iglesia de Cristo, nosotros siempre debemos de poner la mirada. Colosenses capítulo 3 habla, poner la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo lo que está pasando alrededor en el mundo entero no es casualidad o no es para tener miedo. Nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, dice la Escritura, si nadie lo puede poner, cuando Jesús dice que salió del templo, cuando Jesús salió del templo se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo Jesús les dijo, dice, y le digo a los discípulos en el versículo 2, ¿veis todo esto? Dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, le dijeron los discípulos, nuestro Señor Jesús salió de ese lugar y estando él en el monte de los olivos, en el versículo 3, dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo. Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera cosa que sucedió, que les dijo Jesús que iba a suceder antes de la señal del Hijo del Hombre cuando Él regresara. Entonces dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto que estamos viendo alrededor del mundo entero no es el fin. La Biblia dice que es principio de dolores, y esas son señales que dijo nuestro Señor Jesucristo que Él regresaría pronto. Él dijo a sus discípulos, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón por todas las cosas que están sucediendo en este tiempo. Hay mucha gente que está turbada por las pestes, por lo que está sucediendo alrededor, pero estas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si nosotros morimos en medio de estas pestes, la Biblia dice que para nosotros los creyentes el morir, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Nosotros no nos debemos de ver turbados porque hoy me puedo morir. Sí, usted se puede morir, pero la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, no es una pérdida. La vida de usted fue comprada a un precio de sangre. Fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Usted vale la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida de usted es muy valiosa para Dios. Dios no lo ha salvado para que usted
esté turbado en este momento que estamos viviendo, sino para que usted tenga una vida de libertad, pero no en libertinaje, sino de que Dios nos ha llamado a la libertad. Por eso la palabra de Dios nos dice que siempre debemos vivir confiando en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas que Él nos ha dejado. Dios es fiel y justo. Dios no miente. La palabra de Dios siempre se ha cumplido al pie de la letra. Y nosotros no debemos de dudar en ningún momento de la palabra de Dios, de la palabra que nos ha dejado escrita. Entonces, la paz que nuestro Señor Jesucristo no es como la que el mundo nos da. San Juan 14:27 dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, porque ellos tal vez estaban preocupados y tenían razón, porque lo que les iba a acontecer. Jesús había dicho que muerto el pastor iban a dispersar las ovejas. Ellos estaban turbados en sus corazones, en sus mentes, pero Jesús, preocupado por ellos, no les dijo, no se turbe vuestro corazón. En San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no debe estar temorosa por lo que está sucediendo o por lo que nos pueda suceder, sino que nosotros debemos de tener la confianza en nuestro Dios Todopoderoso, que Él es fiel para con todos uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice aquí en este versículo que Jesús dijo, la paz os dejo y la paz os doy. Jesucristo es la paz. ¿Cuántos sabían eso, que Jesucristo es la paz? Amén. Él es nuestra paz. A veces cantamos un canto aquí que se dice, Él es nuestra paz. Isaías 9:6 dice que Él es el príncipe de paz. Su nombre, dice, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo mismo dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz ficticia, que usted cree que está en paz porque no tiene problemas, porque no tiene deudas, porque no hay guerras o tal vez otras cosas. Pero esa paz es ficticia. La paz interiormente que tenemos nosotros en nuestros corazones delante de Dios es que nosotros somos salvos de la ira venidera. Para todo aquel que no ha creído, hay una esperanza de salvación. Nosotros por eso predicamos la palabra de Dios para el pueblo de Dios y predicamos la palabra de Dios para aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos también tienen una oportunidad de ser salvos de esa ira venidera. Porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios es amoroso. Dios amó al mundo. Dios entregó a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ese es el requisito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Por eso la humanidad entera tiene que saber, y nosotros tenemos que abrir nuestra boca y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que el mundo sea salvo por él. La iglesia no debe estar turbada en sus hogares o donde quiera, ya no quieren ni salir ni predicar la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que si usted abre la boca, alguien se puede arrepentir y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único que no le agrada, que no le gusta,
que la gente se arrepienta, se vuelva a Dios, es Satanás, que el Señor lo reprende. Solamente Él. Dios ya dio a su Hijo, lo entregó, y Él fue a la cruz del Calvario y murió y pagó el precio por usted y por mí. Amén. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando a que nosotros o aquellos que no han creído se vuelvan a Dios. Busquen a Jehová mientras pueden ser hallados. Porque va a llegar el momento de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Viene una gran tribulación sobre este mundo. Y todo aquel que quede en ese momento va a ser lamentable. Va a sufrir los dolores, los estragos del juicio de Dios. Y Dios no quiere eso para la humanidad, sino que Dios quiere que todos procedan a ese arrepentimiento. El mundo promete esa paz ficticia, pero nuestro Señor Jesucristo promete la paz interior en nuestros corazones. Porque esa paz la obtenemos por solamente... Esa paz la obtenemos para con Dios. Jesús dijo en Romanos 5, capítulo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la paz interior para con Dios nosotros la podemos obtener solamente por medio de nuestro Jesucristo, porque por Él fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos llamados justos delante de Dios, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, en medio de todo lo que estaba sucediendo, los discípulos preocupados, turbados en sus corazones, Él nunca les prometió que iba a estar bien todas las cosas, pero sí les prometió que iban a tener paz. Él les prometió que iban a tener paz y les dijo: no tengan miedo. Entonces, Jesús nunca prometió que no habría problemas. En San Juan 16, 33 dice la Escritura: estas cosas os he escrito para que en mí, dice, escuchen la palabra, estas cosas os he escrito para que en mí, dijo Jesús, para que en mí tengáis, ¿qué dice? ¿En dónde podemos tener esa paz para con Dios? Solamente en Cristo Jesús. Él dijo a sus discípulos: os escribo estas cosas para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús siempre nos llama a que no tengamos miedo, a que vivamos en paz, que no estemos turbados en nuestros corazones por lo que va a suceder. Esas son las profecías que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, como leímos. Eso va a suceder, pero como hijos de Dios debemos de tener esa paz para con Dios que ya la obtuvimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de vivir en medio de esa aflicción. Debemos de tener esa paz, esa tranquilidad, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. En medio de la tempestad nosotros vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar tempestades, vamos a pasar enfermedades, pero Dios está contigo. Amén. Leíamos hace rato que estamos atribulados en todo, pero no derribados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la razón por qué se turba nuestro corazón cuando llega el momento de la prueba a nuestras vidas, nuestro corazón se turba. Nuestro Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Pero
cuando llega el momento de la prueba en nuestras vidas, esa paz que Jesús nos ha dejado, empezamos a dudar de lo que Jesús nos ha dicho. Cuando viene el momento de la prueba, empezamos a negar a nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a titubear si realmente Dios está con nosotros o no. En el mismo momento, empezamos nosotros a ver los problemas, las dificultades, las pruebas que están sucediendo. El apóstol Pedro le sucedió cuando Jesús le dijo que pasaran, bogaran el mar adentro y pasaran hacia el otro lado. Nuestro Señor Jesucristo les dio la orden de que cruzaran hacia el otro lado del mar o del lago, como usted le quiera llamar. Él les había dado la orden y Él sabía que ellos iban a pasar al otro lado. Ellos deberían de confiar en nuestro Señor Jesucristo a su palabra, que Él había dicho que ellos estarían del otro lado y Él los vería del otro lado. Pero cuando sucedió que vino la tormenta hacia el mar, dice que la barca donde ellos iban casi se volcaba. Y ellos tuvieron temor porque las olas casi las cubrían. Y de repente dice la escritura que venía Jesús caminando sobre las aguas. Y todos se asustaron y dijeron, un fantasma, un fantasma. Pero Pedro, dice la escritura, que reconoció que era el maestro. Y le dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya y camine hacia ti. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Pedro dice que poniendo los pies fuera de la barca, empezó a caminar hacia Jesús. Pero sucedió que, dice la escritura, que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Jesús le dijo, ven hacia mí. Él ya iba caminando sobre el agua, pero cuando sintió la tormenta, lo que estaba alrededor, empezó él a sentir y ver la tormenta. Los vientos ya estaban desde que él salió de la barca. Pero cuando dice que él empezó a poner su mirada en los vientos, en la tormenta, dice que tuvo miedo y se hundió. Así puede pasar en nuestras vidas. Nosotros debemos de confiar plenamente en el llamado de nuestro Dios Todopoderoso. Si Él nos ha llamado a una vida eterna, Dios nos va a ayudar, pero nosotros debemos de caminar en fe, porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros no caminamos por lo que se ve alrededor, sino que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salvará de la ira venidera y que nos levantará en aquel día. Aunque todo lo que esté pasando alrededor de nosotros no debemos de desconfiar en la palabra que Jesús ha dado. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído. Usted ya creyó a nuestro Señor Jesucristo, manténgase creyendo. Manténgase creyendo a esa voz que dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, dijo en San Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva de su interior. Y eso dice que hablaba del Espíritu Santo de los que habían de recibirlo. Así es que Dios es poderoso, Dios nos ha dado un consolador para que esté con nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de pruebas. Nuestro Señor Jesucristo envió al Consolador y ese Consolador, el Espíritu Santo, está en su corazón. Amén. Así es que cuando venga la prueba, la tribulación a nuestras vidas, nosotros no hay que negar a nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos difíciles, como sucedió a Pedro. Lucas 22:31. Vamos a ver lo que dice Lucas
2:31. Lucas 22:31. Allí Jesús predijo la negación de Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de su partida hacia el cielo y de lo que Él iba a padecer en Jerusalén, los discípulos empezaron a temer, pero Pedro, confiando en su propia fuerza, en su propio esfuerzo, él dijo, vamos a ver lo que dice la Escritura, dijo también el Señor, le dijo a Simón, así era el nombre de Pedro, dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Miren, ellos estaban dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo en las buenas y en las malas. Ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer persecución y iba a ser llevado a la cruz del Calvario porque Él ya les había dicho. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No le dijo en el siguiente versículo, en el 32, perdón. Jesús dijo, pero yo he rogado por ti. Jesús, allí hablando a Pedro, le dijo, yo he rogado por ti para que Satanás no te haga daño. ¿Así dice la Escritura? No. Las tribulaciones y las pruebas tenemos que pasarlas. Las pruebas son necesarias para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra fe crezca cada día más. Por eso tenemos que ser probados, tenemos que pasar por la prueba de la fe. Pero dijo Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Dios nos pasa por momentos difíciles, pruebas, situaciones, usted se hace más fuerte. Cuando usted es más fuerte en medio de la prueba, usted está listo para poder ayudar a otro en la prueba. Porque si usted no pasa por esa prueba, no puede ayudar a mi hermano a pasar o a salir de esa prueba. Porque si no, los dos se van a poner a llorar en el momento que esté pasando el otro. Sino que ese es el propósito de las pruebas. Que esa fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo crezca cada día más. Y no dependamos de nosotros mismos, sino de la fuerza de Dios. Efesios 6:10 dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice también en el versículo siguiente, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces nosotros no debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Nosotros no tenemos lucha, como dice allí en Efesios 6:12, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré por ti para que tu fe, en ese momento de las pruebas que Satanás iba a poner en Pedro por permiso de Dios mismo, Dios lo iba a fortalecer. Dios iba a estar con él, Dios lo iba a fortalecer. Porque esta lucha no es cuerpo a cuerpo, sino que nosotros debemos de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, en el 33, regresemos a donde estábamos, Lucas 22:33. Y él le dijo, Pedro le dijo al Señor,
Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es en el momento de la prueba, de la tribulación, cuando esa paz que Jesús dijo que nos iba a dejar en nuestro corazón, se turba en nuestro corazón. Por eso Jesús dice, y les vuelvo a repetir: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la prueba, creed en Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte. Él hablaba de sus propios esfuerzos, de su propia valentía. Pero nuestro Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabía que Pedro le iba a negar. Sabía, le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En ese momento de la prueba, realmente nosotros somos débiles. Pero en el Señor, en la fortaleza de Dios, somos fuertes. Por eso debemos de fortalecernos, como dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la propia nuestra. Porque Dios, Él conoce. Y nosotros conocemos la historia de que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, Él actuaba de esa manera. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él iba a ser levantado al cielo: y recibiréis poder. Ese poder está en el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos permanecer, ser fieles hasta la muerte. Solamente con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros vemos cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron los hombres que predicaron en medio de la persecución, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se empezó a expandir en todos lados. Ellos morían torturados, morían colgados y de todas maneras, y ellos no negaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos confiaban en su promesa. Así es que esa es la palabra de Dios, y nos manda nuestro Señor Jesucristo a que vuestros corazones no estén turbados. Entonces, la vida de oración en la vida de cada uno de nosotros, la vida de oración es con la que podamos nosotros permanecer en comunicación con Dios y fortalecernos por medio de la oración con Dios. La oración es hablar con Dios, pero cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos fortalece. Daniel dice en la Escritura que cuando él estaba afligido en ese momento, orando por su pueblo Israel, dice que cayó en tierra. Dice, pero sus fuerzas ya no tenía más, pero dice que vino un ángel del Señor y le fortaleció. Nosotros por medio de la oración nos fortalecemos, porque nosotros por medio de la oración llevamos las cosas ante Dios. Jesús venció el temor, la aflicción cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario. La Escritura dice que Él fue al lugar de Getsemaní.
Y allí dice que oraba, invitó a sus discípulos para que oraran con él. Y dice en Lucas 22, 39, y él saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Ahí tentación significa prueba. Y luego dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró a Dios, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba entristecido, estaba sintiendo agonía por lo que iba a padecer, pero por eso le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él se sentía débil en su cuerpo humano. Él no podía más. Él no resistía más esa agonía que él sentía porque iba a ir a la cruz del Calvario. Pero sucedió que el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Por medio de la oración Jesús recibió fortaleza en medio de esa persecución o en medio de esa tribulación que él estaba pasando para ir a la cruz del Calvario. Dios mandó, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y el sudor, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús recibió la fortaleza en medio de la persecución. Su corazón estaba turbado, entristecido, pero él dedicó ese tiempo para ir al lugar de Getsemaní a orar a Dios, al Padre, para que lo fortaleciera, porque él no podía. Dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el ángel descendió del cielo y le fortaleció. Y él dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. A la verdad del Espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere orar a Dios. La carne no quiere ver para arriba, sino que mira hacia abajo. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros pongamos nuestra mirada ante Dios. Entonces, el apóstol Pablo siempre oraba y rogaba por todos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:6, él habla a los filipenses. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Yo meditaba y le decía a mi esposa de que el apóstol Pablo, estando él en la cárcel, él escribía esas cartas. Esta carta la escribió a los filipenses, en Filipenses 4:6. Él escribió a los filipenses para que no estuvieran preocupados por nada. Él estaba en la cárcel. Él no estaba en un lugar cómodo, sino que era una cárcel donde él estaba. Este hombre, Pablo, él escribía esas cartas para consolar a la iglesia que estaba afuera. En vez de que él recibiera apoyo de afuera para consolarlo a él escribía para consolar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y él les escribe en Filipenses 4:6 y le dice, por nada estéis afanosos, por nada. Pero usted va a decir, somos humanos y tenemos preocupaciones y tenemos tribulaciones y nos turbamos, nuestra alma se turba por lo que sucede. Sí, vamos a pasar todas esas cosas, pero el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, o si no, dice, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. En vez de estar preocupados, turbados, afanados por lo que sucede alrededor del mundo, nosotros, para fortalecernos, para que nuestra alma no esté turbada por lo que está sucediendo, antes bien el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. En vez de estar preocupados, debemos de arrodillarnos o como usted lo desee, y es poner las peticiones a Dios y esperar. Porque se va a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo pedimos alguna cosa, el Padre dijo: Jesús, todo lo que pidieras en mi nombre, Él lo hará. Amén. Pero se va a hacer a la voluntad de Él y no a la mía. Eso es porque muchos han dudado de que el Señor contesta sus oraciones. El Señor contesta las oraciones. El Señor escucha sus oraciones. Pero se va a hacer a su tiempo y se va a hacer su voluntad a lo que usted esté pidiendo. Amén. Nosotros vamos a pedir. Necesitamos abrir nuestra boca, como decía el ciego Bartimeo. Él clamaba por misericordia y gritaba cuando le decían: cállate, no molestes al Señor. Él gritaba aún más todavía. Nosotros debemos de clamar y de gritar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que clamar a nuestro Dios, poner nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y acción de gracias. Amén. Así es que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. No se turbe vuestro corazón. Hay que creer en Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido estar con nosotros. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, cuando Él les dijo a sus discípulos, les entrega la gran comisión de predicar el Evangelio. Él les dijo en el versículo 19, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo al último: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Dios, aunque no lo vemos, Él está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que mora dentro del corazón de nosotros. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos guiados y el Espíritu Santo nos habla, nos ayuda a interceder por medio de las oraciones. Romanos 8:26 nos ayuda a interceder. Cuando nosotros oramos delante de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda, porque a veces no sabemos pedir como conviene. Entonces, nosotros no debemos de vivir con nuestro corazón turbados. No se turbe vuestro corazón. Isaías capítulo 41, 10 dice la Escritura: no temas. Ahí otra vez menciona la palabra no temer. Nosotros no debemos de temer. Nosotros no debemos de temer en ningún momento de nuestra vida, sino confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo, que Él va con nosotros. Él estará con nosotros todos los días. Él le dijo a Josué capítulo 1, verso 9, Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, dice, estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes.
no debemos de temer todo lo que va a acontecer alrededor de nuestra vida. Dios está con nosotros, no importa la situación. Pero nosotros debemos de ser esforzados. Dios le dijo a Josué que se esforzara y sea valiente. No debería temer, porque Dios, así como estuvo con Moisés, así estaría con Josué. Entonces Dios nunca nos va a desamparar. Allí en Isaías 41, cuando dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La fortaleza viene de Dios. La fuerza viene de Dios, no de nosotros. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, Dios es nuestra fortaleza. De Él, nosotros dependemos de Él, no de nuestras propias fuerzas. Así es que por eso todos debemos de poner todas nuestras peticiones en los momentos que nosotros nos sintamos turbados. Nosotros debemos de correr a su presencia y poner nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego a Él, porque de Él viene la fortaleza, de Él viene la fuerza. Nosotros, aquí el capítulo dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros. Dios es el que nos fortalece. No debemos de temer, no debemos de turbarnos en nuestro corazón por las cosas que suceden, porque Jesús es nuestro ayudador. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de permanecer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, dice: mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No me importa lo que suceda a nuestras vidas. Nosotros somos débiles como humanos, pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. Nosotros vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios siempre va a estar a su lado. Dios siempre lo va a proteger. Dios siempre lo va a mantener hasta que Él sea la voluntad de Él. Nosotros debemos de morar bajo la sombra del Omnipotente, dice Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente es para aquel que viene a Él. Por eso dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios por eso nos amó desde la fundación del mundo. Dios nos amó aún siendo pecadores, dice Romanos 5:8. Dice que Él nos amó aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es grande, es ¿cómo se diría? Sin límite. Dios ama a la humanidad y Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero nosotros debemos de permanecer fieles, de siempre creer en Dios. Y con eso termino. La palabra de Dios dice, donde empezamos a leer San Juan 14, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí.
En la casa de mi Padre, dice el verso 2, muchas moradas hay. Y eso va a ser la próxima vez que Dios me dé la oportunidad de enseñar. Vamos a continuar. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Así es que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes que están aquí presentes, aquellos que nos van a ver por las redes sociales que nos están viendo. Que Dios los bendiga grandemente. Y aquellos que no han creído también en nuestro Señor Jesucristo, es el momento de que ustedes tomen una decisión y crean en el Hijo de Dios. Porque Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra de Dios dice que usted tiene la vida eterna. Y ese es el mensaje de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y Dios bendiga las vidas grandemente de todos en general. Padre, en el nombre de Jesús, damos gloria, te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre.